Conversamos en esta oportunidad con el doctor Elías Capriles, un eminente pensador, filósofo, especialista en filosofía oriental y un hombre con una serie de propuestas de gran trascendencia a propósito de los procesos de la modernidad. Hablábamos de ese efecto invertido, lo llamaba usted. Sí. Antes de, tal vez, de que usted nos diga cómo trata este problema en su libro sobre individuos, sociedad y ecosistemas, quisiera manifestarle una preocupación. Creo que los procesos sociales no son lineales, es decir, no provocamos, no aparece una causa y después un efecto, sino que hay una interrelación, un movimiento circular entre causas y efectos que a veces se prolongan hacia el futuro en una especie de movimiento dialéctico. Bueno, ¿no piensa que efectivamente las transformaciones sociales a las que aspiran naturalmente nuestros pueblos irredentos, podríamos decir, las grandes masas empobrecidas de América Latina, que no solamente sufren eso que usted señalaba también, de la destrucción de los sistemas naturales, de la violencia contra los individuos, contra la naturaleza, de esa palabra tan gráfica que usted emplea, ese proceso de fragmentación de la vida humana, de la sociedad humana. Bueno, pero en esos procesos de búsqueda de un movimiento transformador, la transformación no tiene que ser perfecta, puede ser errática, y de esa transformación puede haber también un proceso ascendente, una especie de círculo virtuoso, por no hablar de círculo vicioso. No necesariamente tenemos que esperar a la total transformación de nosotros mismos, seres efímeros, fracturados, fragmentados, viciados, débiles, para poder transformar la sociedad. ¿No será que en ese esfuerzo de transformación también nos transformamos? ¿No es que se produce una especie de intercambio entre el hombre y la naturaleza, entre el hombre y la sociedad, a pesar de los errores, de las dificultades? Le planteo esto porque a veces me asusta pensar que todos deberíamos convertirnos en seres humanos mucho mejores de lo imperfectos que somos para poder intentar transformar la sociedad en que vivimos. Claro. Por eso yo decía antes que de alguna manera el proceso de transformación interior no es algo que tiene que ser primero, o sea, como tengamos que irnos a una montaña, transformarnos, y después de que nos transformamos ya morimos allá. Descender como Zaratustra. Sino de alguna manera actuar en los dos niveles al mismo tiempo. Y quizá esto ha sido imposible porque el error se ha ido desarrollando. Y quizá hasta que no se desarrolla hasta un nivel umbral en el cual se haga patente que es un error, que este estado mental de fragmentación no funciona, y eso es lo que está pasando ahora con la crisis ecológica, ¿verdad? Antes estábamos fragmentados, cada vez más fragmentados, pero no habíamos llegado al punto en que se hacía patente nuestro error de esta manera como se ha hecho ahorita, ¿no? Que todos nuestros intentos por crear un paraíso sobre la Tierra están destruyendo el planeta. Todos los intentos de un pequeño grupo por apropiarse los beneficios están destruyendo los intereses de ese pequeño grupo, porque ese pequeño grupo se va a extinguir junto con todos los demás si no logramos esta transformación. Entonces, quizá hasta que este error no llegara a un cierto nivel umbral, no había la posibilidad de superarlo a nivel de especie. Pero si no lo superamos a nivel de especie, no vamos a seguir existiendo como especie. ¿Por qué? Porque va a seguir este propósito consciente en contra de la naturaleza, y ya las armas son demasiado poderosas. También las armas para la explotación de los otros seres humanos, que se ha acrecentado con este proceso de globalización. La globalización es una intensificación de la explotación. Tenemos todas estas maquiladoras, tenemos todos
y gente viviendo en condiciones infrahumanas cada vez peores. Se han perdido todos los beneficios sociales y económicos que habían logrado las clases explotadas, ¿verdad?, a través de las luchas sociales. Después de la caída de la Unión Soviética, el capitalismo, como no tuvo una contraparte. Exacto, entonces se pudo desbocar y está alcanzando su propia reducción al absurdo, ¿verdad? Este mecanismo lógico de reducción al absurdo consiste en que un error se revela a través de, o sea, una tesis se revela como errónea a través de las contradicciones que produce su desarrollo. Sus desarrollos lógicos contradicen la tesis inicial o se contradicen unos con otros. Y entonces eso demostraría que la tesis inicial era falsa. Y en este caso, lo que se está reduciendo al absurdo sería ese estado mental de fragmentación y todo lo que se desarrolló con él. Tengo entendido que esto, efectivamente, la reducción al absurdo, es una forma de tomar una tesis original, errónea, o para probar su error, llevarla hasta sus últimas consecuencias, en función de un pensamiento lógico. Y es así como se revela, llevada hasta sus últimas consecuencias, la falsedad y la flaqueza de sus premisas fundamentales. Esto ocurre en el pensamiento contemporáneo. ¿Cómo convertir entonces una visión crítica o una visión de la humanidad en un paradigma detrás del cual podamos ir, no sé si todos, pero una buena parte de la humanidad? Sí. Es esto lo que sucede, o sea, en un sentido se ha reducido al absurdo nuestro propio estado mental, ya no una tesis, sino un estado mental. También se ha reducido al absurdo una actitud de los seres humanos hacia la naturaleza que es una consecuencia de ese estado mental, y también unas contradicciones sociales, unas diferencias sociales que también son consecuencias de ese estado mental y que se han ido acentuando a medida que ese estado mental se ha ido acentuando. Pero también se han reducido al absurdo los sistemas filosóficos que utilizaron los pensadores que lucharon por esto. Por ejemplo, los pensadores de la modernidad, que hablaban de podríamos decir, había un mito del eterno progreso, mientras que originalmente había un mito del eterno retorno. Y de alguna manera tenemos quizá la posibilidad de ir del mito del eterno progreso al mito del eterno retorno. Ahora se habla de la posmodernidad, pero la posmodernidad no es ninguna posmodernidad. Lo que es una desilusión con los valores de la modernidad, manteniéndonos apegados a los pseudo beneficios de la modernidad, que no son ningunos beneficios, sino que es justamente lo que está amenazando nuestra existencia. Entonces, la propuesta... O sea que es una forma camuflada, maquillada, si se quiere, de enfrentar críticamente el problema de la modernidad. Sí, es como decir que los valores de la modernidad, hay una desilusión con ellos, pero los pensadores que hablan de una posmodernidad siguen apegados a la modernidad y siguen dependiendo de la modernidad, y nunca han propuesto que se vaya más allá de la idea esencial de la modernidad, que es la idea del progreso, ¿verdad? Y volvamos a este mito del eterno retorno y que superemos esta fragmentación exacerbada de nuestro propio estado mental, que es lo que ha caracterizado la época actual, para volver a un estado holístico. Integración por contrapartida, por enfrentamiento a desintegración. Sí. Ese proceso integrador, ¿cómo surge? ¿Cómo se hace posible? Bueno, en gran parte se trata de que si vamos a los seres humanos primitivos, por ejemplo, hay varias ciencias ahorita, como una que se llama la paleopatología. Esto no es muy conocido, pero por ejemplo, el patólogo del hospital es el que determina de qué murió el occiso, ¿verdad? Y paleo es antiguo, el estudio de cadáveres del neolítico y del paleolítico. En todo el paleolítico y hasta bastante entrado el neolítico no se encuentran cadáveres que hayan muerto por violencia ejercida por otros seres humanos. Qué curioso, ¿no? En el Amazonas hay otra ciencia que se llama la etnoecología. Se ha demostrado que las zonas del Amazonas que han estado, esa es una región la tierra es muy poco rica. Allí cuando han destruido los árboles para meter ganado,
eso se vuelve un desierto. Me permite una observación. Ajá. La gente generalmente, bueno, como todos nosotros, siempre decimos que el conocimiento es infinitesimal y la ignorancia infinita. Mucha gente ve los bosques, nuestros bosques aquí en Costa Rica, y dice: tenemos las mejores tierras del mundo. Falso. Las tierras tropicales son las tierras más malas del mundo. Exacto. Y se han creado esos inmensos árboles y esos bosques gracias a la quietud, podríamos decir, que el sistema ha permitido que en un proceso muy lento esos bosques se vayan alimentando de la vegetación que lanzan. En fin, hay un proceso de retroalimentación que permite su exuberancia. Pero si quitamos los árboles, si quitamos la vegetación, lo que dejamos es un desierto. No es tierra apta para los cultivos, para cultivar como en las zonas del Corn Belt en los Estados Unidos, o como en las grandes llanuras del Yangtze-Kiang en la India, o como en las llanuras del Danubio, del Rin en Europa, que son increíblemente fértiles, feraces. No, nuestras tierras no son fértiles, y eso hay que señalarlo. Las pampas argentinas sí, en las zonas templadas, pero en los bosques tropicales no. Por eso, perdone la interrupción, pero esa observación que usted hace es muy apropiada. Exactamente, eso es totalmente cierto. Entonces la paradoja es que es la intervención humana lo que ha producido esa fertilidad o esa, digamos, esa diversidad ecológica. Eso es lo extraño. Las zonas del Amazonas que han estado pobladas por más tiempo son las que tienen mayor biodiversidad. O sea que los seres humanos tienen una sabiduría sistémica, todo lo contrario a esta fragmentación, ¿verdad? Eso lo demuestra la etnoecología. En cambio, por ejemplo, hay un libro de Tom Dale y Vernon Gill Carter que se llama Topsoil and Civilization, y ellos demuestran que casi todas las grandes civilizaciones se han destruido a sí mismas por el mal uso que han hecho del medio ambiente. De modo que mientras más civilizados somos, más ignorantes somos en el sentido de la sabiduría holística y sistémica, y por lo tanto más destruimos el medio ambiente. En cambio, mientras más vamos hacia atrás en el tiempo, por ejemplo los indígenas del Amazonas de las épocas más remotas, más capacidad tenían de mejorar la biodiversidad, de incrementarla. Entonces la intervención humana de los primitivos era una intervención en base a una sabiduría holística. Amigable, digamos. Sí, y una sabiduría inconcebible para nosotros. Holística quiere decir integral, ¿verdad? Integradora. Sí. Donde están en componentes la vida humana, sus necesidades, la naturaleza, su reproducción, las estaciones del año, el desarrollo de la vida, sin una intervención violenta, destructiva, depredadora. Sí, ¿verdad? Sí, la palabra holista se deriva del griego holos, que significa todo, ¿verdad? O sea, holístico es lo que toma en cuenta el todo, en vez de tomar en cuenta la parte, el arco, ignorando el circuito, lo que decíamos antes, ¿verdad? Así es.